tenemos la última partecita de la clase. Y ahí sí vamos a hacer demostraciones, que es lo que quiero que vayamos entrenándonos. Y 35, nos vemos. Nos escuchamos. Ahí está. Seguimos con la grabación. Bueno. Ya estamos mucho más cerquita de la definición de probabilidad, que es básicamente a lo que estamos apuntando desde que empezamos la clase. Lo que vamos a definir ahora es lo que se denomina sigma álgebra. Si no me equivoco, corríjanme, también lo tienen que haber visto en álgebra lineal, creo. Si no lo han visto en álgebra lineal en básica, lo tienen que haber visto. Pero en alguna de las dos materias tienen que haber visto el concepto de sigma álgebra, ¿o no? ¿Sí? Bueno, genial. ¿Qué va a ser una sigma álgebra? Va a ser un conjunto que verifique ciertas condiciones, ¿sí? 1, 2, 1. Bueno, debería decir 1, 2, 3, ya después lo corrijo. La primera condición es que mi espacio muestral se encuentre y pertenezca a la sigma álgebra. Segunda condición, si yo tengo un conjunto cualquiera que está en la sigma álgebra, sí o sí tiene que estar su complemento también. Y la última y tercera condición para que un conjunto sea sigma álgebra es que si yo tengo varios eventos dentro de mi sigma álgebra, la unión también tiene que estar entre los conjuntos de la sigma álgebra. Si cumplo con estas condiciones, entonces estamos hablando de un conjunto que es sigma álgebra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre partes de un conjunto y una sigma álgebra? Bueno, las sigma álgebras están contenidas en partes de un conjunto. Partes de conjuntos como algo mucho más grande. ¿Puede que sea exactamente lo mismo? Sí, de hecho, partes de un conjunto es sigma álgebra porque verifica las tres condiciones. Pero puede que yo me quede con una selección, obviamente una selección lógica, de conjuntos de parte que verifique estas tres condiciones y ya tengo una sigma álgebra. ¿Bien? O sea, yo quiero que entiendan que una sigma álgebra puede ser algo más chico que partes de un conjunto, o bueno, inclusive partes de un conjunto, pero puede ser algo más chico también. Vamos a hacer algunos ejercicios que se encuentran en la unidad, en la parte final de la unidad 1. En la teoría, al final, tienen unos ejercicios que son modelo de ejercicios de teoría, ¿no? O sea, cada ejercicio que ustedes vean en todas las unidades, al final, son de teoría. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, los que quieran cursar como regular, no sé, no es necesario que hagan esos ejercicios. Yo siempre les aconsejo que les den una leidita, por más que no los hagan, si son regulares, porque, bueno, suelen ser propiedades importantes que si bien los regulares no las tienen que demostrar, las usan. Vamos a hacer... Bueno. El ejercicio 1 de la teoría me dice, si tengo dos eventos, tengo que demostrar que los siguientes conjuntos también son eventos de la misma sigma álgebra. El primer ejercicio me pide que demuestre que el vacío está en la sigma álgebra. ¿A alguien se le ocurre cómo empezar la demostración? Todas las respuestas son válidas. Estamos aprendiendo acá. ¿Y qué vamos a hacer la teoría de dos parejas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Porque dice un pico más... También es posible que me digan estoy perdidazo, no tengo idea de dónde arrancar, pero quiero que me digan algo, ¿eh? O sea, o sea, cada uno o es... Del primero, vamos a concentrarnos en el primero. Sí.
Y definir el espacio muestral del primero, o sea, si es vacío, va a ser vacío de todas formas. ¿Puede ser? No, no puedo definir el espacio muestra, el omega, porque no tengo, digamos, contexto acá. No sé si estoy lanzando un dado, una moneda, si estoy sacando caramelos, ¿bien? O sea, acá ya estamos como en cuestiones mucho más generales. Yo sé que omega es un espacio muestra, pero bueno, particularmente no sé qué espacio muestra será. Sé que es un espacio muestra, nada más. ¿Se entiende? Sí. A ver, los demás. Hernán, Carrazán, a ver, Medina, Rocío, los quiero leer. Vamos a hacer siempre este ejercicio. Si no participan, los sacamos. Yo la verdad no sé. Es totalmente válido, Santi. No hay problema. O sea, podemos definir como vacío como algún resultado, o sea, del No. conjunto del espacio. ¿Cómo se llama? No. Vamos a hacer la primera todos juntos y a ver si le vamos agarrando la mano. Por eso quería hacerlo, porque sé que al principio es difícil. Vamos a demostrar entonces la A. Yo tengo que probar, esto es lo que tengo que probar, debo probar que el vacío esté en mi sigma álgebra. ¿Bien? O sea que A es como yo voy a escribir a una sigma álgebra. Que he puesto acá la definición de sigma álgebra para tenerla presente. ¿Qué quiere decir que sea una sigma álgebra? Que omega está, que si hay un conjunto está su complemento, que si hay una colección está la unión. ¿Bien? Entonces, usando la definición de sigma álgebra, tengo que tratar de demostrar que el vacío esté. Entonces, ¿cómo voy a empezar yo mi demostración? Yo sé que tengo estas tres cosas, ¿no? Entonces, yo sé, esto es lo que tengo que probar. Pero yo sé, por eso empiezo diciendo, sea omega, mi espacio muestra, que está en la sigma álgebra. Esto lo sé. ¿Por qué lo sé? Por definición de A, que es una sigma álgebra, ¿no? Por definición de A yo sé que está. Ahora, por definición también, acá vamos a poner que es la definición 1, por la parte 2 de la definición de sigma álgebra, también sé que si un conjunto está ¿quién? Su complemento. O sea, que si yo tengo a omega, que acabo de decir que está en A, entonces yo puedo decir que omega complemento también está en A por la parte 2 de la definición. Ahora, sabemos que ¿quién es el complemento de omega? Todos los elementos que no están dentro del espacio muestral. Bueno, sí. ¿Y qué sería eso? A revisar las propiedades. Muy bien, Emi dice, vacío. Esa era una de las propiedades que hemos estado hace un ratito chequeando. Está en el medio de todas ahí, búsquenla porque está. El complemento de todo mi espacio muestral es vacío. O sea que yo estoy diciendo acá que el complemento de omega está en A, pero el complemento de omega es vacío. O sea que de acá estoy diciendo que el vacío está en A. Y por lo tanto, hemos demostrado la propiedad. Siempre que termino de demostrar, pongo como queríamos demostrar, pongo un cuadradito, lo que quieran poner. Bien, no sé qué les enseñaron a poner en básica. Creo que ponen como queríamos demostrar o algo así, pero bueno, lo que quieran poner, pueden poner. A mí me gusta el cuadradito. ¿Se ha entendido la demostración? ¿Quieren que hagamos la que sí?
Bueno, Sí, hay que repasar las propiedades, porque si no, no hay Hay que chance. repasar, sí, sí, exactamente. hay que volver a agarrar ahí las propiedades. Ujú, hay que tenerlas muy presentes. A ver, ¿los demás han entendido la demostración o tienen ganas de salir corriendo? Tengo que estar siempre atenta y ¿Se entendió? Muy bien, Santiago. revisar. Perfecto, Rocío. Bien. Bueno, vamos a hacer una más y le dejo el resto a ustedes. Como segunda propiedad. Vamos a... Ahí está. Segunda propiedad, vamos a demostrar. Entonces, debo probar que, o ponemos probar que, eso como ustedes quieran. Yo por ahí pongo el debo probar que, pero después me dicen qué significaba DPQ, una idea. Bueno, lo borramos, ponemos probar que. Entonces, hay que probar que, se me olvidó, la intersección está. Que A intersección B esté en la sigma álgebra. ¿Bien? Entonces, hay que tratar de llegar a construir que A intersección B esté en la sigma álgebra. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, toxicidad, masculinidad, sustancias, Insisto, todas las opciones son válidas. O sea, no hay problema si se equivocan. Repasen que lo que tienen es que el vacío está, porque eso ya lo acaban de probar, así que lo pueden usar. Tienen que omega está, definición 1, que si está 1 está su complemento. Hacer si A pertenece a sigma álgebra y B pertenece a sigma álgebra. Bien. Sea A y B que pertenecen a la sigma álgebra. Esto lo tengo por hipótesis, ¿bien? Si yo tengo que A y B pertenecen a la sigma álgebra, puedo decir que, no sé, por ejemplo, los complementos también están, ¿bien? Por 2 de la definición de sigma álgebra, podemos decir que A complemento y B complemento están en la sigma álgebra, ¿bien? Pero bueno, todavía no llego acá. Pero fíjense lo siguiente. A ver, alguien iba a hablar. No, que estaba pensando que A, Sí. que había una propiedad que decía que A unión A complemento daba omega. Lo mismo con B. No lo puedo asegurar porque no tengo idea si son exhaustivos. Ah, verdad. No me lo dice la hipótesis y si no me lo dice, no lo puedo usar. ¿Bien? Bien. Pero ¿qué puedo decir? Yo sé que A complemento y B complemento están en A. Y por 3 de la definición, también sé que si hay 2 que están en A, su unión está 2, 3, los que sea, ¿no? Así que yo puedo decir que si A complemento y B complemento están en A complemento unido a B complemento también va a estar en A. Y medio como que la demostración ya está. ¿Por qué? Porque por demostrar propiedades que he repasado recién, yo sé que A complemento unido a B complemento es la intersección era de A con B. intersección B, exacto, complemento. Entonces, de acá puedo decir que como esto es igual a esto, este está en A. Y uno dirá, casi, porque vos tenías que probar que la intersección estaba en la sigma álgebra, no que el complemento. Pero no pasa nada. Vuelvo a aplicar 2 de la definición de sigma álgebra, donde yo digo que si tengo a alguien que está en la sigma álgebra, entonces su complemento también está en la sigma álgebra. ¿Y qué con esto? Y bueno, el complemento del complemento, una de las propiedades que hemos estado revisando,
como que se cancelan los complementos, por así decirlo, y me queda A intersección B. Y fin. Acabo de demostrar que A intersección B está en la sigma álgebra. Esto es una demostración. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Buenísimo. Les queda de tarea a ustedes demostrar todas las demás. ¿Qué pueden hacer? Pueden ir usando las que ya van demostrando también, ¿eh? O sea, para demostrar la tercera propiedad, y yo puedo usar la definición y puedo usar las dos que ya demostré. Yo en este caso no usé la del vacío, pero bueno, como ya la había probado, tranquilamente la podía usar. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Quedó claro, profe. Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Vamos acá. Entonces, ahora sí, vamos a la estrella de esta unidad, que básicamente es lo que hemos estado tratando de hacer desde el principio, que es definir una función de probabilidad. ¿Cómo se define una función de probabilidad? Entonces, es una función, volvemos a los análisis, ¿sí? Recordamos el concepto de función, donde justamente su dominio, o sea, ¿a qué le aplico esta función de probabilidad? A una sigma álgebra. Por eso es que yo necesitaba saber el concepto de sigma álgebra. Pero para saber el concepto de sigma álgebra, necesitaba el concepto de partes. Pero para saber el concepto de partes, necesitaba el concepto de espacio muestra. Para saber el concepto de espacio muestra, tenía que saber eventos. Y por eso es que yo le decía, bueno, empezamos viendo definiciones que uno dice, ¿para qué? ¿Por qué? No entiendo nada. Si yo lo que quiero es ver una probabilidad. Bueno, llegamos al fin a poder definir lo que es una probabilidad. Entonces va a ser una función donde a cada suceso de esa sigma álgebra se le puede aplicar y tiene que verificar también de nuevo tres condiciones. ¿Para qué? Para que sea probabilidad. Si no verifica estas tres condiciones, no es una probabilidad. Primer condición, siempre la probabilidad es positiva. Nunca en la vida, chicos, una probabilidad me puede dar algo negativo. Les digo esto porque cuando empecemos a hacer ejercicios prácticos, se equivocan en un signo, se equivocan en un planteo, en lo que sea, y les da negativo. Bueno, borren mal, bien. Es muy importante que en un parcial, nunca jamás en la vida, me dejen escrita una probabilidad negativa. La segunda condición es que, la probabilidad de todo mi espacio muestra sea 1, ¿bien? Y la tercera condición es que si yo tengo conjuntos que son disjuntos, o sea, mutuamente excluyentes 2 a 2, entonces puedo decir que la probabilidad de la unión de ellos es la sumatoria de las probabilidades individuales. ¿Bien? Yo esta definición me la voy a llevar en un minuto. Me la voy a llevar acá porque quiero que les quede escrito el dominio y el codominio de esta función. Esto, entonces, es una probabilidad que se aplica a mi sigma álgebra y va del 0 al 1. Esto es muy, muy importante, del 0 al 1. ¿Por qué es muy importante? Porque una probabilidad nunca me va a dar más chica que 0, estaría no cumpliendo con la primera condición, y nunca en la vida me va a dar más grande que 1. Muchas veces corrijo parciales que me ponen, la probabilidad es 25. No, chicos, nunca en la vida, ¿bien? La probabilidad es algo que va de 0 a 1. Cualquier valor entre 0 y 1. Cuidado, cuidado ahí, ¿bien? Ahora voy a copiar, ya que estoy, me voy a quedar
Journal y les voy a copiar algunas propiedades de la probabilidad que se derivan de la axiomática de la probabilidad, que sería la definición, ¿bien? O sea, yo sé que una probabilidad siempre es positiva, yo sé que una probabilidad del espacio muestral siempre me va a dar 1, que si tengo conjuntos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión la puedo calcular como la suma de las probabilidades. Pero además tengo todas estas propiedades de la probabilidad que también valen y que también las van a usar. Algunas de ellas están al final de la unidad de la teoría, planteadas como ejercicio de demostración para que las demuestren. Y las que no están, yo les aconsejo que traten de hacerlas igual, porque bueno, por ahí en un parcial se puede tomar alguna de ellas para demostrar. Estoy hablando de los promocionales, ¿bien? Tratemos de demostrar, por ejemplo, la primera. O sea, quiero que demostremos la probabilidad de A complemento se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A. ¿Qué se les ocurre hacer? Los leo, los escucho. ¿Podemos hacer algo referido con la segunda de la probabilidad? Que la probabilidad de omega es igual a 1. Sería Bueno, sí, podemos ahí va. utilizar eso. Para la demostración, entonces yo sé por la segunda o primera, segunda, por 2 de la definición de probabilidad, yo sé que la probabilidad de omega es 1. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puedo ver omega? Que me convenga, ¿no? Pero no tengo problema, tengo tiempo. Mientras me tomo un mate, así que puedo esperar tranquilamente. En realidad estoy pensando porque como es 1 menos la probabilidad de A, la probabilidad de A no tiene que ser menor a 0. No daría negativo. Les tiro un ayudín. A ver, habían 2 conjuntos que yo siempre sabía que eran exhaustivos, que yo les decía son como los tradicionales, los conocidos exhaustivos, que si a mí me dicen, dame un ejemplo de exhaustivo, yo les doy ese. Los he dicho. ¿Había o no había? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El de A unión B, o sea, es... Más o menos. A ver. Hay 2 conjuntos que yo sé que son exhaustivos por naturaleza, que es A y A complemento. ¿Bien? A y A complemento son exhaustivos porque la unión, yo sé que siempre, y si ustedes me dicen 6 y complemento, también. J y J complemento, también. O sea, cualquier conjunto, chicos, que quieran, si lo uno con todo su complemento, toda la vida me va a dar el espacio muestra. ¿Bien? Recuerden que hasta vimos un cuadradito por ahí, que no sé, tenía acá el conjuntito A y todo
complemento. Y sí, la unión siempre me va a dar todo el espacio muestral. ¿Por qué me interesa esto? Y porque entonces al espacio muestra a mí me conviene verlo como A unido a A complemento. Y esto diremos, ¿para qué? Porque por 3 de la definición axiomática de la probabilidad, yo puedo decir que si hay dos conjuntos cuya intersección sea vacío, a la unión la puedes calcular como la suma. Mi pregunta es, ¿la intersección complemento, estos dos, me da vacía la intersección para poder hacer eso? Sí, te da así, por propiedad. Te da vacío, El complemento, exactamente. sí. De hecho, era otras propiedades que revisamos, esta grande de propiedades que teníamos. Así como les digo, mira, siempre A unido a A complemento te va a dar el espacio muestral. Bueno, A intersección con su complemento te va a dar vacío. Siempre, no tienen intersección, no hay chances. Entonces, la tercera condición me decía, mira, si vos tenés dos conjuntos cuya intersección es vacía, la probabilidad de la unión, calculala como la probabilidad de la sumatoria. Perfecto. Entonces, como vale esto, yo puedo decir que la probabilidad de la unión es la suma de estos dos. Y ya estamos, porque simplemente voy a despejar el que quiero y a esta probabilidad la voy a pasar restando. Y fin de la conversación. Esto es propiedad nada más. ¿Se entendió, chicos? Sean sinceros, participen. ¿Se entendió? ¿Está difícil? ¿Qué les parece? ¿Se le va agarrando la mano? ¿Se les cae una idea? Al principio generalmente no se les cae una idea, pero es importante que se equivoquen, que tiren ideas, que piensen. Sí, creo que es raro el hacer la demostración. Estamos como acostumbrados a verlas ya, no hacerlas. Claro. Pero siempre y cuando tengas presente las propiedades, yo creo que más o menos las sé. Sí, exacto. Yo siempre les aconsejo que si ustedes quieren trabajar con el chat GPT, pueden hacerlo con cualquier IA, porque está bueno, es como tener un profe en casa todo el tiempo que te corrige. Ahora, ¿qué les aconsejo siempre? Agarra un cuadernito y trata de hacer la demostración, lo que te salga. Y utilicen el chat, que es una herramienta muy buena, de última para corregirse. No se les cae una idea, consulten. Pero traten de pensar, aunque sea 5 minutos, la demostración sin el chat. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a verla hecha. Como recién, no sé si fue Agustino o Juan Cruz quien me acaba de comentar eso. Uno por ahí se acostumbra a ver la demostración hecha y entonces después cuando llegan al parcial es muy difícil que se les ocurra, chicos, muy difícil, porque están acostumbrados, listo, a verla hecha. Y una vez que uno la ve, la entiende. Así que mi consejo es 5 minutos, tómense para pensarlas. ¿No se les cae una idea? Listo, no hay problema, investiguen. Pero tómense 5 minutos porque eso les va a ayudar al mecanismo de la demostración, al pensar, al romperse la cabeza 5 minutitos nada más, ¿sí? Es mi consejo. ¿Hacemos otra más? A ver, ¿cuál es la que sigue? Hay que demostrar que la probabilidad del vacío es 0. A ver, hagamos esa. De paso, les van quedando hechas y agarran el mecanismo de demostrar, ¿no? Hay que demostrar que la probabilidad del vacío es 0. ¿Qué se les ocurre? Es que de la segunda propiedad, como dice que la probabilidad de omega es 1, Ajá. si vos pensás que la probabilidad de todo es 1, la probabilidad de nada es 0, porque no hay nada. O sea, exactamente, Agustín. Esa es la base de la demostración. O mejor dicho, esa es la demostración. bien. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a escribir el tema?
¿Vieron? O sea que podría ser el complemento de eso. Exacto, exacto, Claro. Juan Cruz. Como yo ya demostré, esto es una técnica, ¿no? Como yo ya demostré la primera, ya puedo usar estas tres más la primera. Si yo quiero demostrar la quinta, tengo que ya haber demostrado las otras cuatro. O sea, yo puedo usar estas tres más las cuatro anteriores. Si usted me dice, profe, mire, pero para demostrar la quinta yo quiero usar la novena. No, siempre se va en orden, porque esto no está así porque pintó. Está así porque hay un orden, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que para demostrar esta, yo ya puedo usar la anterior y las otras tres, pero ya puedo usar la anterior. ¿Y de qué me va a servir? Recién me han dicho, demostración, recién me han dicho que use que la probabilidad de omega es 1. ¿Bien? Perfecto, eso seguramente lo voy a usar. Ahora, es más, lo voy a borrar y lo voy a usar, pero no lo voy a dejar escrito ahí. Yo sé que el vacío, básicamente, es omega complemento. Bien, la probabilidad del vacío va a ser lo mismo que omega complemento porque vacío es exactamente lo mismo que omega complemento. Ahora, por 2, o sea, por la segunda propiedad, que ahora la voy a escribir porque no quiero que se vayan a confundir con el axioma, por así decirlo. Por la segunda propiedad, esto es esto. O sea, la probabilidad del complemento de un conjunto es 1 menos la probabilidad del propio conjunto. Pero recién me han dicho, recordad que por axioma, la probabilidad de todo omega es 1. Bueno, lo reemplazo, esto es por axioma, por el axioma 2, y esto y fin de la conversación. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Si voy muy rápido, me ponen un freno, que tiendo a ir rápido, ¿sí? No hay ningún problema. Díganme, Ceci, vas muy rápido. La tercera demostración se las voy a dejar planteada, pero la van a terminar ustedes, pero se lo quiero dejar planteado porque ahí ya empieza a complicarse un poquito más. La tercera propiedad me dice, mira, si A está contenido en B, la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Acá quiero hacer una distinción. Esto es de conjuntos. Recuerden que el contenido estricto, el contenido no estricto, todas estas funciones son de conjuntos. Pero esto es la desigualdad real, de los números reales. ¿Bien? Hay una gran diferencia. Acá hablando de conjuntos y acá estoy hablando de números. ¿Bien? Números, porque la probabilidad me puede dar, no sé, 0,3, esta me puede dar 0,8, ¿sí? Números. Hay una gran diferencia. Empiezan a mezclar notaciones y empieza a estar todo mal. Para la demostración, yo acá, en este tipo de propiedades, tengo una hipótesis y tengo una tesis. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Lo que yo tengo, que A está contenido en B. Por hipótesis. ¿Qué es lo que tengo que probar? Que la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Esta propiedad tiene un nombre especial. Se llama, o sea, no es que sea especial, ¿no? Tiene un nombre particular. Monotonía de la probabilidad. Que yo, siempre que les diga, aplicar la monotonía, me refiero a esto. ¿Bien? Ahora, acá es donde empezamos a sacar de la galera propiedades de conjuntos, ¿sí? Y acá es donde yo les decía a principio de la clase que les voy a sugerir una propiedad para utilizar, que es que a un conjunto lo puedo ver como la unión de cualquier otro con B menos A. Fíjense si sale usando esta propiedad. Bien. Hacer la demostración. Ejercicio. Si no sale, no será la propiedad indicada.
si no me equivoco, con esa propiedad. Fíjense a ver si sale. Cualquier cosa, cuando terminemos la clase, me quieren mandar por Slack la foto, no hay problema, me lo mandan, ¿bien? Pero fíjense a ver si sale y bueno, les dejo de ejercicio las restantes propiedades, ¿bien? Bueno, acá tienen entonces todas esas propiedades que hemos estado recién viendo. Hemos demostrado las primeras dos, tienen la idea para la tercera, si quieren practiquen con las restantes. Y vamos a definir un espacio de probabilidad como una terna donde yo voy a tener mi función de probabilidad, obviamente, un espacio muestra, obviamente, y la sigma álgebra sobre la cual yo voy a aplicar mi probabilidad. ¿Bien? O sea que siempre vamos a estar trabajando en un espacio de probabilidad. Ahora, ya tenemos la teoría, ¿sí? Ya tenemos la teoría, ya llegamos a lo que quería llegar desde el principio de la clase, que era a definir una probabilidad, a que sepan cómo se define, a entender sus propiedades, a saber demostrar. Ahora la pregunta que a mí me tiene que surgir es, bueno, pero ¿cómo voy a calcular una probabilidad? ¿Cómo vamos a hacer para calcular una probabilidad? Acá tienen como los lineamientos. Sí o sí voy a tener que tener mi espacio muestral, o sea que voy a tener que saber de qué experimento estoy hablando. Voy a tener que asignar una probabilidad a cada evento simple de mi espacio muestral. Generalmente esa probabilidad se las da el ejercicio, o sea, se les dice, mirá, la probabilidad de tal cosa es tanto. Después voy a tener que determinar a qué eventos yo le quiero calcular la probabilidad. Y ahí, como cuarto paso, es donde se empieza a aplicar propiedades, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo les puedo tirar la probabilidad de A y la probabilidad de B. Y después decirle, quiero que me calcules la probabilidad de la intersección. Quiero que me calcules la probabilidad de la intersección con el complemento. Bueno, ahí es donde tenemos que tener las propiedades muy en clara para poder justamente resolver los ejercicios. ¿Bien? Y acá tenemos dos tipos de probabilidad. En realidad hay dos más, creo que son 4, pero bueno, en este curso solamente vamos a estudiar estos dos tipos de probabilidad. Es la clásica y la frecuencial. La probabilidad clásica es aquella que yo la conozco de antemano. Yo sé cuáles son los casos favorables y yo sé cuáles son todos los casos posibles. Ejemplo, el caso del dado. Ejemplo, el caso de la moneda. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad? Y ya vamos jugando con probabilidad. De que al lanzar un dado me toque un 6. Y sería 1 sobre 6. 1 sobre 6. Muy bien, exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me toque un 2? Y bueno, 1 sobre 6. Todos tienen la misma probabilidad. ¿Vieron que ustedes no han tenido que hacer, no sé, un estudio de casos o inclusive hacer un experimento o analizar qué pasa en el tiempo para decirme cuál es la probabilidad de que yo tenga un 6? ¿Saben cuál es la probabilidad de que yo tenga un 6? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo tiro una moneda salga cara? Es como un globo que lo apretás así, como que se infla hasta que se revienta. Sería... Un medio. Sí. Un medio. Muy bien, Guada. Exactamente. También han tenido que hacer estudio de casos, análisis, etcétera, para saber que tirar una moneda y la probabilidad de obtener cara es un medio. No, eso se denomina probabilidad clásica. Tenemos número de casos favorables, yo quería cara, sobre número de casos posibles. Bueno, los casos posibles son 2, que me salga cara o cruz, y el favorable que yo quería era solamente 1, que me salga cara. Listo. Ahora, la probabilidad frecuencial, como mismo me lo dice la palabra, está asociado a la frecuencia de que ocurra algo. Por así decirlo, yo realizo el experimento y voy observando en base a la cantidad de veces, a la frecuencia que tengo, cuál es la probabilidad. Ejemplo, estoy en una fábrica, yo les voy a decir que
de 100 productos que analicé, observo que, no sé, 60 me salieron defectuosos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener un artículo defectuoso en un lote cualquiera? 60 de 100 me salieron defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un artículo defectuoso? Es que se cortó. Pero Exacto. Exacto. Bueno, ¿qué pasó acá? Yo tuve que realizar un experimento, les tuve que decir de antemano la frecuencia, cuántos estudié, cuántos me salieron defectuosos, para que ahora ustedes me pudieran responder una pregunta cualquiera. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, les digo, no sé, en un total se analizaron 12.500 personas, de las cuales 3.000 resultaron con la enfermedad cuestión en estudio. Entonces yo después les digo, ¿cuál es la probabilidad de que estas personas estén enfermas? Van a tener que sacar la cuenta, pero en base a un estudio que se realizó. Y seguramente si yo en vez de estudiar 12.000 personas paso a estudiar 13.000, la probabilidad me va a cambiar. Si paso a estudiar 20.000, la probabilidad me va a ir cambiando, porque es en base a la frecuencia. La frecuencia con la que el caso que yo esté analizando, en este caso enfermo o defectuoso o no defectuoso, se repite dentro de mi cantidad total de casos. ¿Bien? Esa es la diferencia entre la clásica, que es como por así decirlo, es la que vas a conocer sí o sí, por más que no hagas ningún trabajo de antemano, y la especial, que es necesitas, digamos, el estudio de casos previos para poder saber cuánto vale una probabilidad. ¿Bien? Son las dos tipos de probabilidad con las que vamos a estar trabajando a lo largo de todo el curso. ¿Hay más? Sí. Por ahí van a agarrar un libro de estadística y van a encontrar más casos, pero nosotros solamente vamos a estudiar esos dos. ¿Bien? Veamos un ejemplito. Dice, un plato contiene un dulce amarillo y 2 dulces rojos. Cierro los ojos para que sea aleatorio y del plato escojo 2 dulces, uno por uno, y anoto los colores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambos dulces sean rojos? Acá lo que tenemos es un arbolito para ordenarnos con la probabilidad, porque ¿qué pasa? Tengo una selección de 2 caramelos. Es diferente al problema que por ahí vimos al principio. Estoy sacando 2 caramelos y además están distinguidos, por así decirlo, porque fíjense que al rojo le llamo R1, a este otro rojo le llamo R2, o sea, son 2 caramelos distintos. Y al amarillo le pongo I. Entonces, acá tenemos una primera selección, que es el primer caramelo que saqué fue el R1. Entonces luego yo tengo 2 posibilidades para la segunda selección. Puedo sacar el otro rojo o puedo sacar el amarillo. Si agarré el caramelo rojo 2, el R2, bueno, en la segunda selección puedo sacar el R1 o el amarillo. Y si saqué el amarillo, en la segunda selección puedo sacar el R1 o puedo sacar el R2. Obviamente voy a poder sacar el amarillo porque ya lo saqué. Yo le podría llamar, por ejemplo, R1, R2 al evento simple de sacar R1 y luego R2. Le podría llamar R1I al evento de sacar R1 y luego sacar I. Y así sucesivamente. ¿Bien? La pregunta que a mí me hicieron es, ¿cuál es la probabilidad de que ambos dulces sean rojos? O sea, yo quiero sacar la probabilidad de este evento, de R1, R2 y de R2, R1. Hasta acá. ¿Se entiende el planteo? Sí. Bien. Bueno.
Oh, y otra vez se me... No sé por qué se me sale el coso, el sonar. Ahí está. Sí, más lo que al inicio hablaba para fortalecer el core, pero no la Bueno, entonces, hemos dicho que yo quiero saber la probabilidad de este evento y de este otro. O sea, de el evento A formado por R1, R2 y R2. Hoy pongo la comita y no va ahí. Control C. de esa forma. R1. Hay un montón de definiciones de forma. Bien. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué me dice que la probabilidad de R1 y R2 es un Estoy rotando el cuerpo. Y son durísimas, ¿eh? A ver si se entiende. Porque tengo la probabilidad de que de que cuando yo saque uno pueda salir el otro y así, que Sí. no es la probabilidad de que si yo meto la mano saco siempre los dos, o sea, puedo sacar una vez el R1, una vez Claro, primero saco uno, exacto. O sea, primero pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar R1? Así. 1 en 3, exactamente. ¿Todos de acuerdo? 1 en 3, un tercio, digamos. Ahora, si yo descarto R1, ya la saqué. ¿Bien? Saqué R1, listo. O sea que a esa pelotita yo ya no la tengo. La saqué. ¿Cuál es la probabilidad de sacar R2? Abajo, ahí me dolía. No mucho, pero me dolía un poquito. Pero ahí le terminaba todo eso. Uno en 2. Muy bien. Exactamente. Entonces, la probabilidad de sacar R1, R2 va a ser 1 en 3 por 1 en 2. ¿Bien? Y esto es un sexto y por eso tenemos esa probabilidad. Con el mismo razonamiento voy a sacar todas las demás. Pero en particular, hemos calculado una, listo, es un sexto, para que entiendan esto, ¿no? Pero en realidad yo no quiero la probabilidad de R1, R2. Yo quiero la probabilidad A, o sea, yo quiero la probabilidad de este conjunto. ¿Bien? De este nuevo evento, por así decirlo, que hemos armado. Entonces, si yo quiero la probabilidad de este nuevo evento, tengo que sacar ambas dos probabilidades de estos dos. O sea, la probabilidad de R1, R2, más la probabilidad de R2, R1. Esta probabilidad acabamos de decir que es un sexto y esta otra probabilidad con el mismo razonamiento también es un sexto. Si sumamos esto me da 2 sextos, que bueno, si simplifico mitad 1, mitad 3, me queda un tercio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar ambas rojas? Un tercio. ¿Quedó claro el razonamiento de probabilidades? Sí, quedó claro. Bien, buenísimo, buenísimo. Vemos el último ejemplito de la clase, que es este. Dice, una compañía de exploración petrolera planea perforar 2 pozos de exploración. Se emplea evidencia del pasado para tener acceso a los posibles resultados mostrados en la siguiente tabla. Así, con el enunciado nomás, ¿es clásica o frecuencial? Clásica.
Clásica, dice Juan Cruz. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿De acuerdo todos con Juan Cruz? ¿Alguien difiere? Creo que también es clásica. No estoy seguro. No, mentira, es Dorni dice clásica. Van 2 votos para clásica. ¿Alguien difiere? ¿Estamos todos de acuerdo con que es clásica? Hernán, ¿están por ahí? Hernán se durmió. Voy a recurrir a los positivos y negativos como la secundaria. Hasta ahora, Juan Cruz, Agustín, Guada, Carrazán, bueno, Rocío también, Santiago, Emili, se han participado un montón. Los demás, para mí que me han dejado hablando y se han ido. Igual ahora me parece que me estoy arrepintiendo, profe. Parece que es frecuencial. Porque por el caso de N pruebas, o sea... Claro, o sea, no tenemos un número de casos favorables. Claro, es verdad, no hay un N. Claro, no hay un N. Si ustedes no hubiesen tenido el estudio que me va a salir en la tabla a continuación, no tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿se entiende? No es como el probabilidad. Claro, necesitan saber el estudio de casos, saber qué frecuencia, saber todo, porque si no, ni idea, claro. No es como un dado, no es como una moneda, nada que ver, ¿bien? Bueno. Así que se trata de una probabilidad frecuencial. En base a la frecuencia estudiada, puedo saber qué probabilidad hay, ¿bien? Sí, miré la probabilidad de una y dije, clásica. Sí, exacto. Bueno, entonces los resultados los tienen en esta tablita. Yo le he llamado evento A, o sea, de nombre A, al evento ningún pozo produce petróleo ni gas. La probabilidad esa es 0,80, es la probabilidad asignada que tenemos. Le hemos llamado B a exactamente un solo pozo produce petróleo o gas, tiene una probabilidad asociada de 0,18. Y al evento C, que ambos pozos producen petróleo o gas con una probabilidad de 0,2. Entonces, el ejercicio me dice encontrar la probabilidad de la unión de A con B y de B con C. Fíjense que está siendo calculado, por ejemplo, la probabilidad de la unión como la suma, de ambos dos, de A y de B, ¿no? ¿Alguien me dice qué estoy usando ahí para decir que la probabilidad de la unión es la suma? Estoy usando propiedad, estoy usando axioma, ¿qué estoy usando? Propiedad. Axioma. Claro, propiedad. ¿Por qué axioma? El axioma 3. O sea, estoy usando el axioma 3. Para usar el axioma 3, la probabilidad está implicando la intersección vacío. Pregunta, ¿la intersección de A con B es vacío? ¿Qué opinan? Un pozo produce gas, exacto, un pozo produce gas. ¿Es vacío o hay algún componente? Es vacío, claro que es vacío. Si yo estoy diciendo, mira, ningún pozo produce gas, y otro evento es, un pozo produce gas, y no tiene nada en común. Uno dice que ninguno, el otro dice que exactamente uno. Así que sí, la intersección es vacío. Y por eso en ambos casos puedo calcular las probabilidades respectivas como de uniones, como suma de probabilidades. ¿Bien? Bueno, se han ¿queda claro? Sí, profe. Sí. Buenísimo, bueno. Bueno, vamos a llegar hoy hasta acá, no vamos a seguir avanzando. El próximo miércoles, o sea, pasado mañana, este miércoles, nos vamos a encontrar a la misma hora, también virtual. Recuerden, este miércoles la clase también es virtual y seguiremos con la parte de hoy, volveremos al ejercicio.
Bien. Y Ya, pues,
Sí, está re dormido. Sí, le hablé fuerte.